Buenos días, vamos a empezar con un nuevo tema, la metafísica. Es un tema que os resulta arduo y yo creo que os resulta difícil porque es un tema que es muy ajeno. No entendéis por qué durante tantos siglos hubo tantas mentes pensantes debatiendo acerca de algo tan raro como es la metafísica. Para que sea un poquito más fácil, vamos a eh, utilizar la fotocopia número 6, los temas de la filosofía, y si no veis bien la presentación, no nos preocupamos porque tenemos aquí la fotocopia. Los temas de la filosofía. Como en otras ocasiones, al principio son cosas que ya sabemos, pero iremos añadiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, fotocopia número 6, los temas de la filosofía. Una manera de comprender lo que es la filosofía es acercarse al quehacer de los filósofos, sobre qué hablan, escriben, qué temas tratan. Si tomamos la lista de los diálogos de Platón, nos encontramos que el título suele estar tomado del interlocutor principal. El protagonista es, ya se sabe, Sócrates. En cambio, el subtítulo indica el tema. Menón o de la virtud, Fedón o del alma, Fedro o de la belleza, la república o de la justicia, Timeo o de la naturaleza, etc. Bien, a estas alturas del curso ya sabemos que Platón escribe diálogos. Los diálogos son como conversaciones, que en esos diálogos aparece Sócrates, salvo en el último, las leyes, que aparece un extranjero en vez de Sócrates, que al principio Sócrates era Sócrates, ese señor de solo sé que no sé nada, pero poco a poco Platón va a ir suplantando a Sócrates y seguramente son las teorías de Platón. Que Sócrates normalmente debate con una persona, con dos o con tres, y que los diálogos normalmente tienen el nombre de la persona con la que está debatiendo Sócrates. Si es una persona, uno. Si es varias, pues por ejemplo la República, pues entonces no tiene el nombre de un personaje real. Bien, fue Andrónico de Rodas, al editar las obras de Aristóteles, quien sistematizó la filosofía, por lo que los temas se convierten en tratados: física, retórica, política, psicología del alma, metafísica, etc. Como ya sabemos, de Aristóteles no tenemos sus diálogos, él escribía diálogos. ¿Qué tenemos de Aristóteles? Sus apuntes de clase. Y como son sus apuntes y no estaban pensados para publicar, pues no son tan bonitos, no es tan fácil de leer, no es tan atractivo. Ya sabemos que siglos después, un tal Andrónico de Rodas se puso a ordenar las obras de Aristóteles, esos apuntes, que incluso pensamos que algunos son apuntes de sus alumnos, no de él, y que, como ya habían pasado tantos siglos, se le ocurrió hacerlo por temas. Entonces aparecen los tratados. Cogió todos los escritos de física y los publicó bajo el título Física. Todo lo que tuviera que ver con la política y lo editó bajo el título Política. Esta división del corpus aristotélico se mantendrá como división clásica, con algunos añadidos importantes. En la filosofía moderna irrumpe como tema central el problema del conocimiento, que dará lugar a una nueva rama, la teoría del conocimiento, también llamada gnoseología. Entonces, a partir de esta ordenación que hace Andrónico de Rodas de las obras de Aristóteles, pues tenemos la física, tenemos la psicología, aunque normalmente no se dice psicología, se utiliza el nombre del tratado de Aristóteles, que es de ánima, tenemos la política, tenemos obras de ética, y en la época moderna, a partir de Locke, del que hablaremos bastante en esta evaluación, aparece una nueva rama. ¿Cuál es esa nueva rama? La teoría del conocimiento, también llamada gnoseología o epistemología. ¿Eso quiere decir que Aristóteles o Platón no trataran del conocimiento? Pues sí, porque ya hemos visto, por ejemplo, la teoría de la reminiscencia de Platón. ¿Y Aristóteles dónde trata? Bueno, pues si quisiera yo descubrir la teoría del conocimiento de Aristóteles, me iría por un lado a de ánima, que es la psicología, aunque la palabra aún no existía, de Aristóteles, y a los tratados de lógica. Y tendría que hacer un compendio de los dos. ¿Y por qué no solo la lógica? Porque no solo el conocimiento es el conocimiento racional.
también está el conocimiento sensible, la percepción, la sensación. ¿Y por qué no solo el de ánima? Porque en el de ánima, en este libro acerca del alma, Aristóteles trata otras cuestiones, por ejemplo, si el alma es inmortal o el alma es mortal. Ya hemos visto que para Platón el alma es inmortal, para Aristóteles, en cambio, el alma es mortal, pero en el de ánima va a tratar de estas cuestiones. Bien, os recuerdo que ya hemos visto las ramas de la filosofía y al ver las ramas de la filosofía vimos la etimología y vimos que la palabra metafísica, según el diccionario de la Real Academia, viene del latín metafísica y del griego metatafísica. ¿Y qué significa? Después de los físicos, de los libros de física, designación que se aplicó en la ordenación de las obras de Aristóteles a los libros de filosofía primera. Por lo tanto, Aristóteles no utilizó la palabra metafísica porque la palabra metafísica es un invento de Andrónico de Rodas que es 3 siglos posterior a Aristóteles. Pero también vimos que la metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser. Y ya habéis hecho un comentario de 2 fragmentos de Parménides donde una diosa le habla a este presocrático de que el ser es y no ser no es. Y por eso ya vimos que Parménides es el primer metafísico, aunque la palabra no existiera, desde hoy en día, con la perspectiva, podemos decir el que inaugura este discurso acerca del ser es Parménides. También vimos el término ontología y en su momento vimos que es una parte de la metafísica que trata del ser en general y de las propiedades trascendentales. En su momento os dije, no os preocupéis, ontología, metafísica son sinónimos y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Por el momento nos quedamos que la metafísica trata del ser, que la etimología, el origen de la palabra, es de Andrónico de Rodas y que la ontología es una parte de la metafísica. Os recuerdo de nuevo, porque ya lo hemos visto, que cuando en el diccionario de la Real Academia dice ontología, aparte de la metafísica que trata del ser y de sus propiedades trascendentales, vimos ya la palabra trascendental, que se puede escribir con N o sin N. Lo dice la Real Academia y no vamos a discutir con la Real Academia. ¿Qué significa eso? Dícese de lo que traspasa los límites de la ciencia experimental. Palabra que ya vimos, que estamos revisando y que vamos a ver en este tema. Es importante. Vale, vamos a hablar del origen del término. Ya hemos visto que el término metafísica se lo debemos a Andrónico de Rodas, que es un señor del siglo I antes de Jesucristo. Entonces, en principio, ya sabemos que los textos de Aristóteles, pues durante siglos, estaban en el Liceo, se guardaban ahí. Y tiempo después, pues este señor se pone a ordenarlos, ¿vale? En general, guardó bastante las indicaciones del propio Aristóteles. Por ejemplo, existía la palabra ética, existía la palabra política, existía la palabra física. Pero al ordenar, bien, pues sí que se inventó 2 palabras. Uno es la palabra metafísica y otro es la palabra órgano. Órgano significa instrumento y se lo dio a las obras de lógica, que son bastantes, ya vimos. No hace falta acordarse de todas. Por ejemplo, los analíticos, o las categorías son obras que pertenecen al órgano. ¿Y por qué lo llamo instrumento? Porque según Aristóteles la lógica no es una ciencia, es un instrumento, me permite. Tengo que aprender lógica para así poder hacer ciencia, para poder hacer luego física, para poder hacer política, para poder luego hacer distintas ciencias, requiero de un discurso lógico. Y se inventó este nombre, metafísica, para ordenar una serie de escritos, nombre que el propio Aristóteles nunca había utilizado. ¿De acuerdo? En principio, se considera que Andrónico de Rodas puso el nombre de metafísica como una indicación de que
recomendaba primero léase los libros de física que tratan de la naturaleza y cuando ya lo hayas superado puedes leer los libros de metafísica. Como hemos visto, definición de la Real Academia, primero siempre ponen la etimología. En la etimología aparece que Aristóteles emplea la expresión filosofía primera. Entonces, esto es un poco metafísica más allá de la física, filosofía primera, más allá, primero, vale. Entonces, ¿de qué trataba la filosofía primera? La filosofía primera va a tratar de Dios. Vale, mucho cuidado porque no es el Dios de los cristianos, como veremos en un tema que es las cosmologías, y tampoco cuidado es un Dios de los que consideran en la época los griegos. Os recuerdo que en la época en Grecia eran politeístas, ¿vale? Pero no necesariamente los eruditos de una época, los sabios, comparten las creencias populares. Bien, no estamos hablando de Zeus ni de Apolo y tampoco estamos hablando del Dios de los cristianos. La filosofía primera trata de Dios, que es el ser perfecto. ¿Y por qué es primera? Porque es lo mejor. ¿De acuerdo? Si yo digo el primero de la clase, me referiría a lo mejor, ¿no? Bueno, pues en principio, entonces, la metafísica trataría de Dios y sería la filosofía primera. Hoy en día diríamos la teología, ¿de acuerdo? Aquí estamos descubriendo que Aristóteles es el primer teólogo, ¿de acuerdo? Pero no el Dios de los cristianos, cuidado. A ver, eso estaría muy bien. Entonces, la metafísica trata de Dios, punto. La metafísica es teología. Durante muchos siglos se ha considerado, se ha confundido la metafísica con la teología, pero no es del todo exacto, porque en esos escritos de Aristóteles nos encontramos algunos libros, hoy en día diríamos capítulos de la metafísica, los tengo aquí, ¿no? Entonces encontraríamos libros, capítulos que tratan de Dios, pero también encontraríamos una ciencia que tiene un nombre muy complicado. Lo siento mucho, es así de complicado, la ciencia del ser en cuanto ser. Vale, hoy en día normalmente a esa ciencia utilizamos el nombre de ontología. Cuidado, no confundamos con deontología, ¿vale? Onto en griego es ente, la ciencia que trata del ente. Vale, ese nombre tampoco es de Aristóteles, ni siquiera de Andrónico de Rodas, es de estos dos señores que tienen nombres muy curiosos porque estamos en el siglo XVII y le gustaba en la época ponerse su nombre, cambiarlo y convertirlo en latín. Entonces, Glauclenius y Michaelius, en el diccionario del siglo XVII, se inventan este nombre, ontología. ¿Y qué es esto de la ciencia del ser en cuanto ser? Dice Aristóteles, las distintas ciencias tratan de distintos seres, de distintos entes. Por ejemplo, la física trata de los seres que se mueven. La física ya sabemos que para los griegos se caracteriza por el movimiento. Las matemáticas tratan de unos entes que son los números, la aritmética, y de las figuras, la geometría. Por ejemplo, la biología trata de los seres vivos. La teología trata del ser divino, del ser perfecto. Vale, vamos a tratar no de el ser divino o de los seres vivos o de los seres humanos, sino vamos a tratar del ser en cuanto ser, es decir, vamos a pensar qué es el ser en abstracto. Vale, por eso la metafísica es muy abstracto y por eso os parece algo difícil, incluso aburrido, incomprensible, ¿de acuerdo? A ver, no hace falta que metamos, estamos en primero de bachillerato, en mucho detalle. Ya hemos visto el poema de Parménides, si el ser es, si el no ser no es, que si el ser es, entonces es único, es eterno. Vale, no hace falta creérselo, pero ya sabemos cómo es un discurso metafísico, ¿de acuerdo? Así que esto sería lo que trata en la metafísica Aristóteles, además de Dios. Vale, pero no solo eso, vamos a complicarlo un poquito más. Qué difícil. Sí, se complica un poquito más. Vale, la metafísica como ciencia de los primeros principios. Vale, cuando vimos el poema de Parménides, hablamos de los principios de la lógica. Bien, ¿qué principios vimos? El principio de no contradicción y el principio de identidad.
¿Y cómo era el principio de no contradicción? Que es imposible que una cosa sea y no sea a la vez. ¿Y qué es el principio de identidad? Que el ser es, ¿no? Bien, hoy en día nosotros diríamos que esos son principios de la lógica, pero para Aristóteles no solo son de la lógica, también son ontológicos, que quiere decir eso, de la realidad. Y como veis, estamos hablando del ser. Son los primeros principios de todas las ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos, por un lado, que tenemos un estudio de Dios, la filosofía primera o la ciencia primera, ya sabéis que filosofía y ciencia son sinónimos por el momento, tardarán siglos en separarse, por un lado. Por el otro lado tenemos esa extraña ciencia del ser en cuanto ser o del ente en cuanto ente, que parece un trabalenguas, que no tenía nombre, que era la ciencia deseada, que recibirá en el siglo XVII como nombre ontología, y luego tenemos la ciencia de los primeros principios, ¿vale? Y diríamos, Andrónico de Rodas se volvió loco, cogió escritos que no tenían nada que ver y los juntó todos. Vale, no. ¿Qué veis en los tres? Pues que todo el rato estamos con la palabra ser, ¿no? Todos ellos. La teología trata un ser muy especial, el ser divino, el ser perfecto. La ontología trata del estudio del ser en cuanto ser. Vale, no entiendo, no sé de qué va, pero como vemos se repite la palabra ser. Y la ciencia de los primeros principios trata acerca de principios como el principio de no contradicción o el principio de identidad, que nos dice que es imposible que una cosa sea y no sea a la vez, o que el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, como vemos, aparece todo el rato la palabra ser. También podemos decir otra cosa, que la metafísica es un saber trascendental, que va más allá de la ciencia experimental. Vale, vamos a ver. ¿De Dios puedo hacer un experimento? Imposible. Yo no me puedo coger a Dios, me lo meto en un laboratorio, lo peso, lo mido, doy una descarga eléctrica. Dos, el ser de Parménides, el ser del que le habla la diosa, me lo cojo, me lo llevo a un laboratorio, imposible. Vale, es un poquito más complicado de los primeros principios de la lógica. Vale, son trascendentales, no en el sentido de Dios, que es muy fácil porque está fuera de este mundo en caso de existir, está fuera de nuestra experiencia, no vemos a Dios normalmente, tampoco vemos el ser, porque los principios de la lógica son lo que me permite, ya hemos visto que son un instrumento, hacer ciencia. Por lo tanto, un científico no puede coger el principio de no contradicción, llevárselo a un laboratorio y a continuación hacer un experimento, porque requiere justamente de esos principios para poder hacer ciencia. Bien, para que el vídeo no me salga muy largo, lo voy a dejar aquí. Si no habéis buscado la fotocopia, ir buscándola, porque a continuación vamos a leer un texto de Aristóteles. Hasta ahora.